En este video tutorial veremos la clase JOptionPanel y algunos métodos de esa clase que nos permiten enviar o recibir datos a través de ventanas emergentes. El planteamiento del problema es el siguiente. Tenemos estos tres botones con estas leyendas. Voy a darle un clic a la leyenda o al botón que tiene la leyenda pregunta 1 y al darle clic sale lo que es una ventana emergente, la cual me está pidiendo que escriba mi nombre. Entonces voy a escribir mi nombre y le voy a dar aceptar. Luego le voy a dar un clic al siguiente botón que es guardar y sale otra notificación o una ventana emergente que me dice: ¿deseas guardar la información? En este caso la información es el nombre. Si le digo que no, voy a darle un clic, no va a guardar la información. ¿Cómo me doy cuenta que no la guardó? Bueno, en el siguiente botón doy un clic donde dice ver la información y me dice que el dato que guardé es, y como no hay nada, con esto puedo comprobar que no se guardó mi nombre. Entonces voy a volver a repetir el proceso. Lo primero que hicimos entonces fue darle clic al botón pregunta. Me dice escribe tu nombre. Le pongo mi nombre, le doy a aceptar. Luego le doy clic al botón guardar. Me dice, ¿deseas guardar la información? Ahora sí le voy a decir sí, deseo guardar mi nombre. Y por último le voy a dar clic en ver información. Y aquí ya me está mostrando que la información que se guardó o el dato, en este caso es mi nombre. Ese es el planteamiento del problema. Para ello, bueno, en nuestro formulario vamos a insertar estos tres botones con la leyenda pregunta 1, guardar y ver información. Vamos a programar primero este botón de pregunta 1. Antes de programar los botones, voy a declarar un atributo llamado pregunta 1 de tipo cadena. Y este atributo, bueno, ahorita vamos a explicar en sí para qué nos sirve este atributo llamado pregunta 1. Vamos a programar aquí, como había dicho, el botón pregunta, el primer botón, lo vamos a programar. Para ello, voy a utilizar la clase JOptionPanel. Esta es una clase que tiene también métodos que son muy amigables. Entre el primer método que vamos a ver es el de shopInputDialogo. Este método es como si fuera, bueno, como su nombre dice, input, que me permite obtener datos, en este caso de esta ventana emergente. El único parámetro que acepta este método de shopInputDialogo es la pregunta. En este caso aquí estoy diciendo escribe tu nombre. Y una vez que el usuario haya escrito el nombre en esta ventana emergente, automáticamente hay que asignárselo a una variable. Como lo que está escribiendo es una cadena, entonces se lo asigno al atributo que declaré al principio, que en este caso es acá arriba. En conclusión, el atributo pregunta 1 va a tener el nombre que haya capturado el usuario. Esto es lo que va a tener este botón únicamente. Con esta línea de código sale una ventana emergente, nos pregunta y si le damos en aceptar se guarda aquí lo que haya capturado el usuario. Así de sencillo. Luego, el siguiente botón a programar es que vamos a guardar ese dato. Le dan doble clic al botón guardar y lo primero que tenemos que hacer es, a través de la clase JOptionPanel, vamos a ocupar un segundo método que se llama shopConfirmDialogo. Este método lo que nos dice, en este caso acepta dos parámetros. El segundo parámetro es el que nos interesa, que es la pregunta de esa ventana emergente. Y decimos,
¿Deseas guardar la información? Entonces, recordemos que cuando les mostré aquí la ventana emergente en guardar, aquí voy a dar un clic en guardar, sale esta información. Esta información que vemos aquí es un Shop Confirm diálogo. Automáticamente sale el botón sí, automáticamente sale el botón no y automáticamente sale el botón cancelar. Entonces, si le digo que desea guardarlo o si le digo que no desea guardarlo, me va a regresar un número entero. Entonces, si se dan cuenta, esta pregunta que hice a través de este método, si deseas guardar la información, le va a asignar a una variable de tipo entero, que le llamé pregunta número 2, le va a asignar o un 1 o le va a asignar o un 0. En este caso, si el usuario llegara a decir que sí desea borrarlo, entonces la clase JOptionPanel y el método shopConfirmDiálogo regresa un 1. Si deseamos borrarlo, regresa un 1. Si no deseamos borrarlo, regresa 0. Entonces, si regresa un 1, le estoy diciendo que se borre. Y de ahí parte la siguiente línea de código, que hay una condición en donde digo, si pregunta 2 es igual a un 1, significa que sí quiero borrar esa información. Entonces lo único que le estoy diciendo es que en pregunta 1, que es el atributo donde se encuentra el nombre, se borre automáticamente asignándole cadena vacía. Esas son las únicas dos líneas de código que necesito tener yo en el botón guardar. No necesito programar cuando pregunta 2 es igual a 0, porque recuerden que si es igual a 0 es porque el usuario no quiere borrar el nombre de la pregunta. Entonces no habría necesidad de resetear lo que tiene ese atributo. Por último, nosotros programamos el botón ver información, dándole doble clic a ese botón y lo que vamos a hacer, la única línea de código es la que estamos viendo en pantalla. A través de la clase JOptionPanel voy a utilizar un tercer método que se llama showMensajeDiálogo. Esto solamente me va a permitir mostrar, en este caso, algún mensaje o poder mostrar el contenido de una variable. Aquí estoy haciendo ambas cosas. Tiene dos parámetros. El primer parámetro, que es this, nos dice que esta ventana emergente va a tener que ser visualizada en este formulario. Es lo que nos quiere decir this, que va a ser en este formulario. Y el segundo parámetro, bueno, ¿qué es lo que quieres que muestre esa ventana emergente? Entonces va a mostrar la leyenda, el dato es, y a través del signo más, que es la concatenación, me va a mostrar el contenido del atributo, que en este caso es pregunta 1, y pregunta 1 en su interior tiene el nombre que guardó el usuario. Entonces, esto es toda la línea de código, ¿sí? A través de la clase JOptionPanel, vuelvo a repetir, con el método shopConfirmDiálogo, es una ventana emergente donde nos dice si sí o no deseamos ejecutar una acción. Y luego tenemos el método shopInputDiálogo, donde este método nos sirve para obtener datos. Y tenemos el método shopMensajeDiálogo, que nos sirve para mostrar datos o información de alguna variable. Esto es todo en este video tutorial. Nos vemos en el siguiente.